mundo tiene que pensar cuáles son los problemas que le conciernen a él y que conciernen a la sociedad y darse cuenta, analizar si el estado en el que vivimos, independientemente de qué partido esté en el gobierno, de qué partidos estén en el Parlamento, de qué partidos estén en el ayuntamiento, si ese estado responde a los intereses de una mayoría de la población o no. Es decir, que si yo me dedico a las mudanzas, no me vale un coche, no me vale un utilitario. ¿Por qué? Porque tengo que meter un armario, tengo que meter muchas cosas y un coche no me vale. Y esto es lo que ocurre en este país. Tenemos un coche que no nos vale. No nos vale para las necesidades que tiene la mayor parte de la sociedad. Entonces, no se trata de quién gobierna el Estado, no se trata de qué partido dirige, de qué políticas trata de implementar, sino lo que se trata de decir es este Estado que se crea en el año 39, la legitimidad de este Estado procede de la derrota de las fuerzas republicanas en la Guerra Civil en el año 39, si este Estado nos vale o no nos vale. Esa es la cuestión fundamental. Y eso es lo que a mí me ha llevado a no votar y lo que trato de que la gente entienda y reflexione sobre si le basta con cualquier tipo de vehículo para las necesidades que tiene o no vale. Y entonces lo que hace falta no es otro gobierno, sino otro Estado, cambiar el Estado. Todo ese tipo de concepciones acerca del Estado que han inculcado a la gente son, como he dicho al principio, proceden de toda una idea de neutralidad, ¿no? Que el Estado es neutral. El Estado lo mismo sirve para una organización que sirve para una organización política, para un partido político, que sirve para otro partido político. Eso es falso, completamente falso. El Estado no es neutral. No hay nada neutral en el mundo, absolutamente nada. No hay nada por encima de las clases sociales, no hay nada por encima del capitalismo, no hay nada por encima de los desahucios, del paro, de la miseria, etc. Me llamo Juan Manuel Olarieta, soy abogado, empecé trabajando en Euskadi. Profesionalmente yo empecé en el año 78, o sea que 40 años de ejercicio. Luego ejercí en Madrid, siempre como abogado. He hecho un poco de todo, es decir, he defendido todo tipo de movimientos políticos y sociales, también movimientos guerrilleros, procesos en España, en Francia, en Alemania, de las Brigadas Rojas, de los Grapo, de la fracción del Ejército Rojo, de grupos palestinos como Abu Nidal, libaneses como Hezbollah, PCR, ETA, comandos autónomos. Es decir, fundamentalmente muy volcado en la represión política. Bueno, yo no es que haya estado especializado, ha sido una parte de mi actividad profesional. ¿Por qué me he dedicado a ello? Precisamente porque estaba demonizado y segundo porque yo venía de la lucha en Euskadi, del movimiento, de protestas en la transición, de las movilizaciones, de las huelgas generales, etc. Entonces mi tarea profesional siempre ha sido una continuación de mi tarea política como militante antifascista. Fundamentalmente, lo que ha ocurrido en Europa, que es lo que yo puedo juzgar porque es lo que conozco, es que la pauta está marcada, en primer lugar, por la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, el proceso de la creación de Alemania como baluarte frente a la Unión Soviética, frente a la revolución socialista, la creación en torno a eso de un modelo alemán en el cual se prohibió y se persiguió primero a los comunistas,
Segundo, hubo un proceso de depuración de los aparatos del Estado, ya no solamente de comunistas, sino de todo tipo de antifascistas. La creación del modelo de cárceles de máxima seguridad, que posteriormente se ha exportado a España, a Turquía y a otros países. Y ahora estamos en la etapa en la cual quien está marcando la pauta en Europa de la represión política es España. ¿Por qué? Porque España es un país que nunca ha dejado de ser lo que siempre fue, desde 1939. Entonces es un país que tiene experiencia, que ha evolucionado muy bien en función de las necesidades de represión política. Evolucionó en los años 60 cuando aparece o resurge el movimiento obrero, se crea el Tribunal de Orden Público. Todo eso se refuerza en la etapa de la transición, cuando se crea la nueva legislación llamada antiterrorista, que es una legislación de represión política, de represión de los antifascistas, de los comunistas, de los independentistas. La creación de un nuevo modelo carcelario, las cárceles dejan de depender del Ministerio de Justicia, pasan a depender del Ministerio del Interior y adquieren un nuevo carácter político. Eso es lo que se va desarrollando a partir de los años 80. En el año 87 el Tribunal Constitucional legaliza la legislación antiterrorista, que se normaliza, se incorpora a la legislación penal, se consolida la Audiencia Nacional también, que es un tribunal heredero del Tribunal de Orden Público, que se crea de una manera ilegal, pero en el año 85 se le da ya el estatus como organismo intermedio entre el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales, y además como tribunal modelo que tienen que seguir todos los demás tribunales en España. Y es un tribunal claramente político e ideológico, como se está demostrando actualmente con la persecución de los delitos de injurias a la corona, de enaltecimiento del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí los únicos que me han cuestionado son los aparatos del Estado, por decirlo de alguna manera, el Estado. Pero nunca mis compañeros ni nadie, donde yo siempre he encontrado solidaridad y apoyo total, vamos. Y a mí me detuvieron en el año 79, si no recuerdo mal. Estuve en la cárcel de Carabanchel, me volvieron a detener otra vez en el año 2004, estuve preso en Soto del Real, Navalcarnero, etc. Siempre acusado de terrorismo porque es la extensión de lo que es la represión contra organizaciones armadas a todo lo que ellos califican como entorno, personas que somos los abogados o que son los familiares o que es gente que se escribe con los presos, etc. Todo eso también está criminalizado, perseguido. La esencia de la represión política es esa, es decir, normas que se redactan para un determinado tipo de delitos o justificadas por la existencia de un determinado tipo de delitos, al final se acaban extendiendo a todo tipo de actividades. En el caso de la Audiencia Nacional, primero se crea por herencia el Tribunal de Orden Público y de los consejos de guerra, con la excusa del terrorismo, de la lucha armada, etcétera, etcétera. Eso se extiende posteriormente, pero no solamente el tribunal, sino la legislación positiva, es decir, el Código Penal. En segundo lugar, la ley de enjuiciamiento criminal. En tercer lugar, la ley penitenciaria, a otro tipo de delitos o de actividades, como es, por ejemplo, el caso más conocido del narcotráfico. Es decir, el modelo que sigue la represión del narcotráfico es el modelo que se ha seguido antes con el terrorismo. Y como esto, según el criterio del Estado, según el criterio de los dispositivos represivos del Estado, tiene éxito, es eficaz, se acaba extendiendo a todo tipo de conductas, de comportamientos que primero se criminalizan y segundo se juzgan. Por ejemplo, el caso de injurias al rey. ¿Por qué un delito de injurias al rey? Es decir, una persona que en una red social introduce un mensaje insultante hacia el rey o hacia la corona, hacia la familia real, tiene que ser juzgado por un tribunal especial como es la Audiencia Nacional, que originariamente se diseñó porque había delitos que los cometían organizaciones.
organizaciones complejas, ramificadas, etc. Cuando el delito lo comete una única persona. Es decir, todo el dispositivo represivo, penal, punitivo, que se tiene que interpretar restrictivamente según los principios más consolidados del derecho penal. Es decir, la interpretación de una norma penal siempre tiene que ser restrictiva, se interpreta extensivamente y se aplica a otro tipo de situaciones que no estaban previstas. Eso es una ley general de la represión política. ¿Qué es España para mí? Pues primero, España es un Estado. Es una cosa que no está clara, parece una estupidez, ¿no? Pero España no es una nación. España es un Estado. El Estado español, tal y como lo conocemos hoy, es un Estado que por muchos cambios y por muchas evoluciones, y algunas han sido rápidas, es un Estado que es heredero del que surgió en 1939 con una guerra civil. Entonces, como el Estado que se creó en 1939 es un Estado fascista y este Estado nunca ha renegado de sí mismo, prueba de lo cual son todos los problemas ligados a la memoria histórica, que nunca se han acabado de sacar a los republicanos y a los antifascistas asesinados de las tumbas, que nunca se ha investigado los secuestros de 30.000 recién nacidos en este país, que es uno de los mayores crímenes que se han cometido, aparte de los de la guerra y de los de la posguerra, 30.000 bebés que fueron secuestrados y que ni siquiera saben quiénes son sus padres. Y eso no es que no se haya investigado, es que no se quiere investigar, y eso hay que saberlo. Es que tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a empezar con un Estado limpio desde cero. Entonces, ¿qué es España? España es un Estado multinacional, que esa es otra de las deudas de este Estado. Tenemos que empezar a reconocer que este es un Estado multinacional, que hay nacionalidades, que tienen sus derechos, y nosotros tenemos que reconocer a esas nacionalidades como tal, como lo que son, como naciones. Y en cuanto que es heredero del Estado que se construyó en el 39 y que se reforzó en la transición, es un Estado fascista. Luego, es muy fácil de resumir, España es un Estado fascista. En España mandan los grandes capitalistas, manda la banca, mandan las grandes empresas, Telefónica, Repsol, etc. Están en un segundo plano, es decir, en España no manda el gobierno, no manda Rajoy, Rajoy firma. A Rajoy le escriben hasta los discursos y a todos los ministros les escriben los discursos porque no sirven ni siquiera para improvisar un discurso. No saben hablar si no lo tienen por delante. Y quien les escribe los discursos y quien les redacta las leyes y quien les da todo hecho son esos grandes poderes que antiguamente se llamaban los poderes fácticos, que fundamentalmente son el capital financiero, los bancos, las grandes empresas, la Iglesia católica, pero no porque tenga una gran influencia, que la tiene, ideológica, sino porque la Iglesia también es un poder económico. La Iglesia es uno de los grandes terratenientes de este país y tiene un gran poder económico y lo manifiesta todos los días. El ejército, esos son los grandes poderes. En el Estado español se han dado y se dan ejecuciones extrajudiciales de personas. Efectivamente, sí. Solo en los 10 primeros años después de la muerte de Franco, es decir, desde noviembre de 1975 hasta noviembre de 1985, en este país, en una transición calificada de pacífica, han muerto 600 personas, casi 600 personas. Es decir, un promedio de 50, 60 personas todos los años. Todos los años, por disparos de la policía, por organizaciones parapoliciales, dirigidos por la policía, por los servicios secretos, por servicios de inteligencia, por la Guardia Civil, etcétera, 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 etcétera.
Y todos esos crímenes han quedado impunes. Y las personas que han matado y que han asesinado en nombre y en representación del Estado, aparte de quedar impunes, han sido galardonadas, han sido ascendidas y han sido premiadas. Y los ejemplos son más que obvios, el más conocido y el último de ellos han sido los GAL. Los GAL, que no eran más que el propio aparato del Estado, es decir, el propio Ministerio del Interior y el propio Servicio de Inteligencia, lo que actualmente se llama el CNI y la propia Guardia Civil, donde han sido asesinados aproximadamente unas 30 personas. Asesinados, es decir, muertos por disparos, secuestrados y otros tantos que fueron intimidados, que recibieron amenazas de muerte, etcétera, etcétera, de que iban a ser asesinados. Y eso en la transición. En la transición, que supuestamente se nos decía que esto iba hacia un régimen de libertades, hacia un régimen de democracia, etcétera. Pero si tú quieres implantar un régimen de democracia, un régimen de libertades, no creas una banda parapolicial, una organización armada al estilo argentino o al estilo chileno para asesinar a la gente. La quema de librerías, que es una cosa de la que nadie habla en este país. La quema de librerías en este país fue un acontecimiento tremendo, porque las librerías antiguamente, cuando no existía Internet, eran un centro de reunión, de difusión de la cultura, de las ideas, de los conocimientos, etcétera, y donde se hacían charlas, se hacían exposiciones y tal. Bueno, pues se quemaron, se han quemado librerías. Jamás se ha condenado a ninguna persona ni se ha perseguido a ninguna persona por la quema de librerías. Ha ocurrido que el Estado, organismos del Estado, extienden documentos de identidad falsos y documentación oficial falsa y crean empresas ficticias y se hacen pasar por lo que no son, es decir, se cometen fraudes para desarrollar una actividad paralela a lo que es el funcionamiento normal de un dispositivo de una policía judicial. Y eso, además, se ha hecho con absoluta impunidad y para garantizar la impunidad de las personas que cometen ese tipo de delitos, que no solamente se han cometido en España, sino que se han cometido en Francia con la connivencia del Estado francés, donde se ha corrompido a funcionarios franceses para que suministren información para cometer atentados no solamente contra refugiados vascos, que son casos conocidos, sino contra muchísimas otras personas, contra militantes del Partido Comunista de España reconstituido, por ejemplo, que fueron asesinados 2 en 1979, y contra miembros de otro tipo de organizaciones. Y se han creado y se han fomentado organismos represivos para actuar en España, se han creado en España para actuar en otro tipo de países, como por ejemplo la OAS. La OAS se creó en Madrid y España albergó ese tipo de organizaciones terroristas que estaban operando tanto en Argelia, en el movimiento contra la independencia en Argelia, como en Francia. Y por supuesto se ha dado carta blanca a organizaciones como la AAA argentina y otro tipo de aparatos y de dispositivos para cometer crímenes en la etapa de lo que se llamó la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, de lo cual hay que decir que no solamente funcionó en América Latina, porque la madre, una de las primeras madres de la Plaza de Mayo, fue secuestrada en América Latina, traída a Madrid y asesinada y apareció muerta en Madrid en 1979. Y el caso quedó impune, nadie se acuerda de este tipo de circunstancias y de este tipo de situaciones, pero eso fue así. Y que me cuenten a mí cómo es posible que una persona secuestrada, una madre secuestrada en América Latina, entre en un avión, atraviese una frontera, llegue a Barajas, atraviese otra frontera, quién era esa persona, qué documentación tenía, quiénes eran los secuestradores y cómo es posible que todo eso ocurriera bajo la impunidad de este Estado. Y no estoy hablando de la época franquista, estoy hablando de que ya existía una Constitución. Pues fue asesinada.
Y las personas tenemos derecho a saber por qué murió esa persona, quién asesinó a esa persona y quién dio carta blanca para que esos secuestradores trajeran en un avión, cruzaran la frontera y asesinaran a una mujer argentina en Madrid en 1979. En España existe la tortura. En España existe la tortura en los centros de detención. Lo tengo. ¿Sabes qué? Mire, este es el informe de forense que le llegó a usted a su mesa el 2 de marzo de 2011. Pero me vamos a juzgar a mí. Este informe aquí pone que Beatriz Echeverría había sufrido golpes, le habían hecho la bolsa, le habían vejado sexualmente. ¿Y usted qué hizo después cuando recibió este informe? Yo tengo los informes médico-forenses, vuelvo a decir, de todos esos extremos, donde los informes médico-forenses no avalaban ninguno de esos extremos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es claro y taxativo en el sentido de exponer fehacientemente que no está acreditado en modo alguno la realidad. Si puedo terminar, termino, si no, no importa, tampoco. Pero manifiesta la propia sentencia que no hay ningún elemento concreto de que sufriera ninguno de los malos tratos y agresiones expuestos o referidos por ella. Y lo único que alega, eso sí, que entendía que no se habían agotado las vías de investigación. Pero en cambio el CPT, el Comité de Prevención para la Tortura, sí que dio verosimilitud al caso. De hecho, en su informe de 2011 le señala a usted directamente como un juez que está, digamos, todos los casos todas las denuncias de tortura en 2011 se dan en los momentos de su incomunicación. De hecho, señala como particular su actividad. No solo ha sido el CPT, también ha sido Amnistía Internacional, esto en general, también ha sido el relator de la ONU de torturas. También han sido incluso sus propios compañeros. Sus propios compañeros en la sentencia sobre los 40 jóvenes absueltos hablan de indicios sobre posibles violaciones de derechos humanos. También en algunos momentos, en otras sentencias, se habla de una falta de diligencia y de control efectivo. Usted, en el momento de la incomunicación, usted es el responsable de la seguridad de esa persona. ¿Usted ha ido alguna vez a personarse, en este caso o en otro? O sea, en este caso, ¿usted se personó, ya que tenía este informe, se personó para saber qué estaba ocurriendo? No, pero yo hablaba todo. A ver, yo no sé si aquí vengo también a ser ya interrogado sobre mi proceder. A responder preguntas. No, pues si yo no tengo ni... lo que también he de decir, que no me parece tampoco que yo venga aquí a ser sometido a un interrogatorio sobre mi concreto actuar. O sea. Yo estaba desnuda. Mientras hacían las sentadillas, ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina 2 veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de su cigarrillo dentro de mi bolsa y yo no podía respirar. Y me tapaban la mano, o sea, me tapaban con la mano mi boca y la nariz y yo no podía respirar. Y en esos momentos me hacían preguntas, y me hacían preguntas a ambos lados de los oídos que a veces no les entendía. Y me hacían preguntas y preguntas y si no contestaba con cierta rapidez o me tiraban contra la pared o me pegaban o incluso a veces me tiraban al suelo y se tumbaban encima mío y yo no podía respirar. En los centros de internamiento de extranjeros hay 30.000 extranjeros encerrados en centros de internamiento que no han cometido ningún delito y están encerrados, y hay torturas dentro de las prisiones. Recientemente, en la cárcel de Albocácer murió un preso con señales evidentes de haber sido torturado, es decir, torturado hasta la muerte. Se ha publicado un informe, también recientemente, del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, que ha girado una visita por cárceles, por comisarías, etcétera, y se ha dado el caso curioso de que en un centro de interrogatorios, en una comisaría central de Madrid, que es la comisaría de Leganitos, y han encontrado un látigo. Han encontrado un látigo. Entonces tenemos que pensar
ya no si ha habido algún policía que con ese látigo haya golpeado a un detenido. El problema es qué significado tiene la presencia de un látigo a la vista pública en un lugar donde la policía interroga a un detenido. Cuando un detenido que tiene que declarar libremente comparece en una comisaría a declarar, repito, libremente, y ve un látigo, porque si ya la situación de detención es una situación traumática, de privación de libertad, ¿cómo te sientes tú y cualquier otra persona si ve que ahí hay un látigo? Un látigo que está, lógicamente, con el único fin de que puedan golpear o que puedan azotarte con él. La sensación, aparte de la detención, es una sensación de miedo, que es la misma sensación que tiene la gente que quiere ejercer su libertad de expresión y decir lo que piensa. Y si hay miedo, en un país que vive con miedo, no hay libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es la falta de miedo. Para ser libre no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a hablar, no hay que tener miedo a organizarse, no hay que tener miedo a manifestarse, no hay que tener miedo a salir a la calle. Si la gente tiene miedo, es que no vivimos en un país libre, y si preguntamos a muchas personas en la calle, oiga usted, ¿por qué no va a una manifestación? ¿Por qué no? Es que tengo miedo. Todavía estamos en el siglo XXI y en este país la gente tiene miedo a salir a la calle a manifestarse por todo lo que conlleva una manifestación, porque en todas las manifestaciones está presente los antidisturbios con la parafernalia de las porras, de los escudos, de los cascos, etcétera, 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 etcétera. Y no sé qué pinta la policía en una manifestación. Yo nunca lo he entendido, porque yo he ido a manifestaciones en Europa y no he visto policías. La policía está en las manifestaciones, incluso antes de que empiecen las manifestaciones, pidiendo el carnet de identidad para intimidar. Para intimidar. ¿Y para intimidar a quién? Para intimidar a los manifestantes, que están ejerciendo un derecho fundamental a manifestarse, a expresarse, a protestar, a luchar. Entonces no hay libertad. Y sí se tortura en este país. Y no basta con que a una persona le den latigazos o torturen al 1 por 100 o al 1 por 1000. No, porque no es esa la cuestión, no es un problema cuantitativo. El problema es que me contesten a mí, que me conteste el Ministerio del Interior, ¿por qué hay un látigo en una comisaría de policía? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo, en contra de los recortes del Partido Popular. Mi compromiso es derogar la ley Mordaza del Partido Popular. El gobierno que salga, señorías, de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley Mordaza. Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Socialista y por los grupos parlamentarios. Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura, que dejemos de bloquear las medidas, que saquemos adelante el Estatuto del Becario, que pongamos recursos para el Ministerio de Infancia, que los necesita, que financiemos bien la ley de dependencia, como quiere el ministro Bustinduy, que saquemos adelante el Estatuto del Artista, de Cultura del señor Ernest Urtasun, que saquemos adelante las medidas del acuerdo del siglo XXI para activar las condiciones de los técnicos de sanidad y que cumplamos con el acuerdo de gobierno.
le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura, que dejemos de bloquear las medidas y que cumplamos con el acuerdo de gobierno. Yo a este Estado le veo muy poco futuro. Yo me encuentro mucha gente que es pesimista, pero este Estado está cogido con alfileres. ¿Por qué? Porque es un Estado que se ha creado en falso, que está creado en torno a una mentira, a un engaño, a un fraude que fue la transición. Tú puedes engañar a una persona una vez, 2 veces, 3 veces, y le puedes engañar durante un periodo de tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. En este Estado, por la propia naturaleza represiva, fascista del Estado, los movimientos populares, que los hay, tienen un déficit importante de organización, porque toda la represión política va encaminada a desorganizar y desorientar a los movimientos sociales y políticos, culturales, etc. Entonces, la respuesta a eso tiene que ser la organización, porque lo que te da es un esclarecimiento ideológico y lo que te da una perspectiva política y lo que te da una línea política y un programa político es la organización. ¿Qué organización? Organizaciones de todo tipo, porque como no las hay que crearlas. Necesitamos organizaciones para luchar por la vivienda, necesitamos organizaciones para luchar contra el paro, necesitamos organizaciones para luchar en el terreno cultural, en el cine, en el rap, en el teatro, en la poesía, en la novela, en la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Organizaciones políticas. Necesitamos sindicatos, sindicatos de verdad. Sindicatos de verdad, no simulacros de sindicatos que comen la sopa boba de los presupuestos públicos y de las grandes empresas. Sindicatos de verdad, sindicatos reivindicativos, que luchen por los derechos de los trabajadores, que luchen por el paro. Y necesitamos organizaciones de emigrantes, de la clase obrera emigrante. Hay que organizar a la clase obrera emigrante, que es 1 de cada 10 trabajadores de este país. Los emigrantes forman parte de la clase obrera y hay que organizarles. Se tienen que organizar a sí mismos. Necesitamos organizaciones de mujeres, auténticas organizaciones de mujeres. En este Estado, curiosamente, a diferencia de cualquier otro de nuestro entorno, la gente ni siquiera está conforme con la bandera. La bandera, que debería ser un símbolo de unión de todo un país, la gente no está de acuerdo, porque unos no admitimos la bandera fascista, la bandera monárquica, solo admitimos la bandera tricolor, la bandera republicana, y si esos símbolos no crean cohesión, no crean unidad, no crean un mínimo consenso, este Estado no tiene ningún futuro. Si a eso le añadimos la monarquía, la jefatura del Estado, si a eso le añadimos el problema nacional, como se ha demostrado con Cataluña, que se vuelve a cerrar en falso, que se vuelve a cerrar en torno a la represión, a los presos políticos, a los juicios, a las cárceles, a los exiliados, ¿qué futuro tenemos? Es que no tenemos ningún futuro. Y luego está la crisis económica, que es una crisis del capitalismo y que no tiene salida. Entonces España tiene 2 problemas muy graves. Tiene el problema de la continuidad del Estado, de la falta de libertades de democracia, y tiene el problema de que es un país capitalista y tiene todas las lastras y todas las taras de un país que no da trabajo a la gente, que no da vivienda a la gente, donde la gente pasa hambre, donde la gente pasa frío en el invierno. Es decir, este Estado y esta sociedad está acumulando un montón de explosivos y está todos los días acercándole un poco más la cerilla. Y luego se quejarán de que va a explotar o de que ha explotado. ¿Y cómo se enfada la gente? Claro, es que si la gente no tiene para comer, no tiene trabajo y está pasando frío en su casa, es que cuando salga a la calle, ¿cómo va a salir?
¿Pero qué pretendemos? ¿Que salga civilizadamente, pacíficamente? Tenemos que estar preparados todos para fuertes estallidos sociales de violencia. De violencia. Y el Estado también se prepara para eso, claro. Para eso prepara los tribunales, prepara la legislación, prepara la policía, etcétera, etcétera. Y con eso podrán contener más o menos un tiempo el descontento social, pero eso va a más. Las sociedades nunca se han suicidado, nunca han desaparecido, entonces lo que es absurdo es no tener fe o no tener confianza en la sociedad, en las clases sociales, en el proletariado, en aquellas fuerzas transformadoras de la sociedad. El proletariado no se va a suicidar, no se va a matar, no va a desaparecer, ni mucho menos. Lo que ocurre es que hay una situación muy concreta, es decir, la situación es la que es, pero eso hay que verlo en perspectiva, es decir, no podemos verlo desde el punto de vista de lo que es actualmente. Y hay que verlo también desde el punto de vista de que el capitalismo no ofrece nada, no da ninguna alternativa, no tiene ninguna salida para toda esa situación. Entonces, el proletariado se va a organizar. Se va a organizar y va a tirar para adelante con todo lo que tiene. Entonces, por supuesto, confianza 100%. Esto no va a quedar así, es decir, esto no es el final de la historia, por mucho que se hayan escrito libros sobre ese tipo de bobadas, porque son en definitiva bobadas. Esto no es el final de la historia, esto no ha hecho más que empezar. La lucha contra el miedo es una lucha contra uno mismo, porque todo el mundo tenemos dos cosas, tenemos miedo, pero tenemos conciencia también. Entonces, esto depende un poco de la persona. Hay personas que tienen más miedo que conciencia y hay personas que tienen más conciencia que miedo. Y es una lucha de uno consigo mismo. El problema es que el miedo también se pierde, igual que la conciencia se pierde, pues el miedo también se pierde. ¿Cómo se pierde el miedo? Cuando no tienes nada. Eso lo explicaba Marx muy bien. Marx decía que hay todavía una cosa peor que ser pobre, porque el que es pobre tiene algo que perder. Dice, pero el proletario, el concepto de proletario es aquel que no tiene nada. Entonces, el que no tiene nada que perder, ha perdido el miedo. Ya no tiene ni miedo siquiera. Lo que ocurre es que en esta sociedad le han hecho entender a la gente que tiene algo. No sé qué es lo que tiene, pero tiene algo, ¿no? Y tienen miedo de perder eso que tiene. Pues eso lo tiene que perder también. Y se lo van a quitar. Porque el que tiene un coche le van a quitar el coche. El que tiene un trabajo le van a quitar el trabajo. Y el que tiene un mendrugo de pan para comer le van a quitar el mendrugo de pan. Es triste y es duro decirlo, pero esto es el capitalismo. Y van a venir tiempos muy duros. Entonces, a la gente no le va a quedar más remedio que perder el miedo que tiene.